¿Sabías que hay otros mundos más allá de los sentidos? Hay más de lo que ves. Estamos rodeados de vida, de diferentes formas de energía, porque todo es energía. Pero todo eso no puede percibirse con la mente racional, lógica y analítica. Nuestra mente está dividida. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, separados por el cuerpo calloso. El hemisferio derecho dirige nuestra parte intuitiva, creativa, artística. Es la parte que está más conectada al alma, al mundo sutil, a lo invisible, lo inexplicable, lo irreal, la imaginación y la fantasía. Y también al corazón, al sentir, al conocimiento sin explicación, a esa certeza sin razón. La otra parte, la racional y analítica, está conectada al ego, al mundo material, lo tangible, lo que creemos real, lo que se puede medir, tocar y explicar. Cada persona suele tener más desarrollado un lado que otro. Y también pasa que cuando uno está funcionando con un lado predominante, el otro pasa a un segundo plano. Lo ideal sería integrar los dos, que convivan en equilibrio, intuición y discernimiento. Pero este mundo hoy en día está claramente gobernado por el cerebro izquierdo. El sistema nos educa a tomar solo uno como válido, a elegir un bando, el racional, el serio, el correcto. Y en general suele ignorar el otro. Se menosprecia, se ridiculiza o se simplifica mucho, reduciéndolo a simple entretenimiento, cosas menos importantes, como emociones, el arte, la cultura, la literatura, la filosofía, la imaginación, la espiritualidad, etc. No nos damos cuenta que nos perdemos un mundo muy complejo, muy rico, muy extraordinario, porque además es mucho más importante de lo que pensamos. En ese lado derecho del cerebro, que también se le dice el lado femenino en términos simbólicos, es donde está la conexión con lo que verdaderamente somos, la conexión con otros mundos invisibles, con otras cosas que no podemos ver, con otras realidades quizás más avanzadas y evolucionadas, o a lo mejor más negativas, quién sabe. Y ahora es cuando a alguno le suenan todas las alarmas y dice, corto, me voy. Pero si tienes un mínimo de curiosidad, quédate. Tampoco te voy a contar ninguna locura que no hayas oído antes. ¿Nunca has escuchado gente que percibe cosas, fenómenos paranormales? ¿Nunca has oído hablar de entidades, ángeles, seres de luz, etcétera? Incluso puede que te haya pasado que entras a un lugar y se te ponen los pelos de punta, o te sientes mal sin explicación, como que te cargas de energía, te pesa la cabeza, o de repente estás muy cansado, o cuando te da una corazonada, una sensación extraña. Si eres muy racional, enseguida lo descartas, pero si no, es posible que te hagas muchas preguntas. ¿Nunca te has preguntado por el origen de la humanidad? ¿La explicación de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿O qué estamos haciendo aquí? Esas respuestas por el momento no están en el cerebro izquierdo. Hoy por hoy la ciencia llega hasta donde llega y está muy bien. La mente analítica ha sido completamente necesaria y nos ha permitido evolucionar desde las cavernas hasta donde estamos. Pero a mi parecer el raciocinio se nos queda corto en estos momentos en los que la conciencia está más evolucionada que nunca. Necesitamos nuevas herramientas para nuevos desafíos y nuevos tiempos, para llegar más lejos. El desarrollo de la conciencia y de la intuición elevada puede llevarnos a conectar con la sabiduría del corazón, un tipo de inteligencia que nada tiene que ver con la mente. Es la conexión con el alma, con estados elevados de conciencia, que podría darnos acceso a otro tipo de información, a un campo de energía universal con muchas respuestas y pocas pruebas por el momento. Pero para acceder a todo eso, primero tenemos que sortear nuestra propia barrera. Somos nuestros peores boicoteadores, porque somos nosotros mismos con nuestra programación mental los que nos negamos a explorar en lo desconocido. Cuando recibimos información demasiado abierta, rara,
que contradice nuestras creencias más arraigadas, sufrimos una especie de cortocircuito que automáticamente nos lleva a desechar todo lo nuevo. Lo viejo, lo aprendido desde pequeños, tiene mucho peso y cuando se ve amenazado saltan las alarmas de peligro, como si se estuviese intentando destruir una parte de sí mismo. Esto impide hacer cambios, limita posibles transformaciones que podrían beneficiarnos. Tampoco digo que todo lo nuevo sea bueno necesariamente, pero muchas veces no le damos la más mínima oportunidad. Y lo que es peor, no nos planteamos si las viejas creencias siguen siendo tan buenas como creíamos, o si ya no nos sirven. Muchas veces seguimos defendiéndolas como si fueran los pilares inamovibles de nuestra personalidad, sin darnos cuenta de que la personalidad es algo que construimos y que podemos cambiar según nos convenga. Bueno, si has llegado hasta aquí es porque tienes curiosidad, inquietudes, quieres saber más. ¿Y qué te puedo ofrecer yo? Pues la oportunidad de pensar diferente, de que le des la opción al menos a la idea de que hay conceptos que no necesitan respuestas lógicas y claras. Para eso ya tenemos la inteligencia artificial que nos da y seguirá dando muchísima información y razonamientos, mucho más eficaces que nuestro propio cerebro izquierdo. Pero nunca podrá superarnos si desarrollamos el hemisferio derecho y el corazón, porque a veces solo se necesita sentir para comprender, y eso no nos lo da la inteligencia artificial. Imagina el sentimiento de amor, explícaselo a alguien, razónalo. No sirve porque hasta que no lo sienta, no lo entenderá de verdad. Hay cosas que se tienen que experimentar desde el corazón. Como ya he dicho en otras ocasiones, el corazón no entiende de lógicas ni razonamientos, simplemente sabe, porque tiene su propia inteligencia. Y te pongo otro ejemplo, háblale de espiritualidad o de Dios a alguien desde la mente, trata de convencer con argumentos, es una batalla perdida. Ahora háblale desde el corazón, dile lo que sientes y verás que si el otro también abre su corazón, habrá comunicación, conexión. Y aquí las palabras, el lenguaje se queda corto. Porque no es lo mismo hablar desde la mente que desde el corazón. Y también pasa otra cosa. El corazón no engaña, no miente, se muestra como es, sincero, vulnerable, abierto. El corazón no se defiende, no tiene miedo. ¿No te has preguntado por qué? Porque la esencia del corazón es el amor, y cuando hay amor, no hay miedo. Eso sí, el corazón tiene que estar equilibrado, haber trascendido sus heridas, sus corazas. Si te apetece, puedes escuchar el podcast anterior para sanar el corazón y romper esas corazas. Y también hay otro de las 5 heridas del alma que te recomiendo que escuches. El corazón sano emocionalmente está en conexión con el alma y con esas dimensiones superiores. Y si te abres a recibir y a darle un poco más de protagonismo a ese hemisferio derecho, te abres al desarrollo de tu intuición, a una sabiduría interna que es capaz de guiarte, de sostenerte y de darte mucha información. Quizás te preguntes, ¿y esto para qué me puede servir a mí? Pues imagina que tienes que tomar una decisión, que tu mente racional no sabe qué hacer. Estás bloqueado, tienes argumentos a favor y en contra y no sabes qué camino tomar. Bueno, pues aquí la mente ha llegado a su tope. Dale entonces una oportunidad a tu corazón. Busca esa calma, silencio, céntrate en ti y pregúntate, ¿estoy pensando desde el miedo o desde el amor? Por ejemplo, no sabes si dejar ir a tu hijo a un viaje por el peligro que supone. Si tus decisiones están basadas en tus propios miedos, en la proyección de tus historias personales, es el ego el que está al mando, te manipula. Ahora piensa desde el amor, desde lo mejor para tu hijo, lo que esta experiencia le puede aportar. Y siéntelo desde el corazón, sin ningún miedo. ¿Sientes que se expande o se contrae?
Cuando el corazón se expande, es un sí. Por supuesto que esto no quita que tomes todas las precauciones posibles y te asegures de que no hay riesgos innecesarios. La práctica te dará la maestría. Entiendo que cada uno está en un punto de desarrollo y tiene su propia opinión sobre todo esto y es muy respetable. Pero si lo que quieres es abrirte a todo este mundo y hay una parte de ti que dice que sí y otra que dice que no, lo primero que has de hacer es negociar con tu mente, con tu ego. Si llevas toda la vida enfocado en lo mental, te resultará muy difícil abrirte. Por eso, lo primero que te recomiendo es que hagas un decreto y que digas lo siguiente: me permito abrir los canales de comunicación con mi alma y mi conciencia superior. Elimino las barreras, las resistencias y los límites en mi programación mental y mis creencias para que pueda acceder a mi sabiduría interna, a mi guía y a nuevas formas de ayuda, de entendimiento y comprensión del mundo que percibo, que estén alineadas con mi bien mayor y con la voluntad de hacer el bien. Con este decreto le estás diciendo a tu subconsciente que se abra de forma segura a lo que sea positivo para ti, que te ayude a avanzar en la vida, a ser más feliz, a vivir en paz, alineado con tu propósito, con tu misión de vida. Dime, ¿qué puedes perder por intentarlo? Y ahora, si te atreves, todavía puedes profundizar e ir más allá. Tenemos muchas formas de recibir ayuda para poder surfear en este mundo tan complicado. Hay otros seres en otras dimensiones y muchos de ellos muy avanzados, cuya misión es ayudar a la humanidad a evolucionar. Que no seas consciente de ello no significa que no estén ahí, protegiendo, guiando, acompañando, escuchando. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo se comunican? Pues a través de sueños, del propio subconsciente, de sincronicidades, de mensajes que te llegan al corazón, intuiciones, números repetidos, letras de canciones que aparecen en tu cabeza en un momento clave. En fin, todos alguna vez hemos experimentado algo parecido. El tema es no desecharlo, porque lo primero que vas a pensar es: me lo estoy inventando. Y aunque tu cuerpo perciba cosas, si a tu mente no le cuadra esto, automáticamente cierra el canal. Pero si confías, se abre más, lo refuerzas. Tienes que tener paciencia, darle la oportunidad y tener un poquito de fe. Creer para ver. Se necesita práctica, mucho entrenamiento para poder observar cuál es tu sensibilidad. Cada uno tiene su forma de percibir y esta se va afinando con el tiempo. Al principio puede ser muy sutil, casi imperceptible, pero sigue confiando en tu intuición. Si no crees que esto sea posible, pues efectivamente así será. Tu mente tomará el control y lo cuestionará todo, dándote las pruebas de que todo esto es una tontería. Si no lo crees, no existe. Y si no existe, pues aun teniendo el mensaje más claro y directo del mundo delante de ti, no serás capaz de identificarlo. Pero el sexto sentido, la magia, los milagros, no tienen lógica. Es cuando no cuadra lo que ves con lo que sientes. Lo que ves pertenece al mundo de los 5 sentidos, el hemisferio izquierdo, pero lo que sientes por el sexto sentido es hemisferio derecho. Otra cosa es que la comunicación es en ambos sentidos. Tú también puedes preguntar, pedir ayuda, protección, sanación, etc. Porque hay una regla muy importante, y es que no se puede violar tu libre albedrío. Por tanto, no pueden intervenir si no lo solicitas. Tampoco pueden interferir en tus decisiones, porque tu crecimiento depende de que te responsabilices de ellas. Y a veces es necesario que te equivoques para que aprendas. Y es que la vida es un campo de entrenamiento y de crecimiento.
También tienes que tener en cuenta que no todas las señales que recibas van a ser las correctas o verdaderas. Sobre todo, al principio será un poco ensayo y error. Hay que observar, confiar, estar receptivo y sobre todo escuchar. Hay que tener en cuenta que ese canal se está limpiando, que todavía hay interferencias. Es importante también que no cedas tu poder, que sepas que la verdad está en tu corazón, no en algo o en alguien externo a ti. Todo esto no es más que una pincelada superficial, hay mucho para contar. Déjame en los comentarios si te interesa profundizar más en el tema. Y para ir acabando, algo práctico para aterrizar toda esta información. Si por ejemplo estás viviendo una situación complicada, puedes pedirle a tus guías que te ayuden. Hay muchas formas de ayuda. Habrá veces en las que podrán intervenir y ayudarte a solucionar o suavizar las cosas, sobre todo si no forman parte de tu plan de vida ineludible. Pero otras veces formará parte de tu lección de vida, entonces no se puede evitar. En ese caso, pide que te den información, pistas claras de cuál es el aprendizaje, de para qué tienes que vivir eso, porque cuanto antes lo comprendas, mejor. Así podrás aceptarlo, podrás desapegarte del dolor o del drama y podrás minimizar mucho los daños. Si de todos modos tienes que vivirlo, mejor hacerlo con conciencia, con sentido, que sirva para algo. Cuando las cosas se comprenden, todo cambia. Recuerda que no comprendemos las leyes que rigen la vida, sabemos muy poco de casi todo. Y la comunicación con el mundo sutil es una herramienta más al alcance de todos, que puedes utilizar o no para guiarte por los entresijos y los laberintos de la vida. Tú decides. Nos vemos en el siguiente podcast. Que seas muy, muy feliz.